porque la palabra nos dice cómo debemos ser como hombres y son estándares altos, porque a Cristo les gusta hombres con altos estándares. Entonces, preferimos a veces la parte fácil, que es, bueno, huir. Y esa también es parte de nuestra naturaleza. Hemos visto cómo David se fue a la cueva y se refugió con otros hombres, pero empezaron a animarse. Las matemáticas dicen que el resultado de 1 más 1 es 2, sin más opciones. Pero las ciencias sociales dicen que el resultado de uno más otro es un mundo de posibilidades presentes y futuras. Eso es Laboratorio de Fe, nuevas posibilidades de ver la vida en Dios. Qué gusto saludarte nuevamente y darte la bienvenida a esta conversación aquí en Laboratorio de Fe. Soy Duval Rueda, y en esta ocasión me acompañan un par de amigos. Parecerían bomberos, pero en realidad no lo son. Sin embargo, apagan otro tipo de fuegos. Y estamos hablando de Sebastián Obando y también Andrés Carrera. El ministerio que representan es 4M, una organización enfocada en trabajo con varones, con hombres, para formar el carácter principalmente de un varón desde la base de la palabra de Dios, desde los principios bíblicos. Así que vamos a conversar en los próximos minutos aquí en Laboratorio de Fe sobre las condiciones del corazón del hombre y su responsabilidad para enfrentar no solamente los procesos de su propia vida, sino su vocación, entre otras, por ejemplo, el ser esposo, el ser padre, el ser un profesional, el ser hijo de Dios, en fin. ¿Y cómo estamos nosotros los varones frente a esa vocación de ser varón en las diferentes áreas de vida? Bueno, Sebastián, gracias por estar aquí, por desafiarte a conversar, por exponerte en cierto sentido también a esta conversación. Bienvenido. Muchas gracias, Duval, por la invitación. Aquí estoy gustoso de estar aquí y poder compartir algo tan importante como es el tema de la hombría y de los hombres, ¿no? Llevarles a otro nivel. Fantástico. Andrés, también bienvenido. Gracias, Duval. Qué encantado. Me da gusto estar acá en estas instalaciones tan bonitas y en el Laboratorio de Fe. Creo que desarrollar la fe del hombre es muy importante en nuestra sociedad. Bueno, conversemos inicialmente lo que es 4M como organización cristiana enfocada en un trabajo con varones. ¿Quién empieza? Sebastián, Andrés. El movimiento 4M es un movimiento que nace en el 2008 en Holanda, en Países Bajos, digamos. Nace de la necesidad de una esposa de un pastor en la que al ver hombres que estaban dormidos, que estaban apagados, entonces le pide a su esposo, oye, haz algo con los hombres, llévales a la montaña. Justamente este pastor estaba leyendo aquella historia de los 3 mosqueteros, un libro muy famoso, y él, uniendo sus experiencias en la montaña con estos hombres más la historia, se da cuenta que hay uno de los mosqueteros que tiene la mayor pasión por servir al rey, es el 4º mosquetero, y de ahí viene nuestro nombre. El 4º mosquetero es aquel que tiene mayor pasión por servir al rey, y eso es lo que nosotros hacemos. Lo que hacemos como visión en el movimiento es inspirar el corazón del hombre para transformarlo hacia los pies de Cristo. Ahora, hay actividades muy puntuales que es parte de la propuesta del servicio del ministerio. Entre ellos son retiros de aventura, por ejemplo, y tenemos el moscatlón también. El espacio favorito es la montaña, pero hablemos por un momento lo que es retiros de aventura, sí, en la montaña. Esta es una de las principales que tenemos. Tenemos varias, pero tenemos la principal, que es llevar al hombre a un retiro de aventura en la montaña, ¿no? Pero no es un espacio solamente de recreación. ¿Cuál es el propósito? No, el propósito es desconectarlo al hombre de la rutina, ¿no? De la monotonía, del celular, ¿no? Creo que pasamos mucho tiempo en el tema digital. Llevarlo a la montaña, desconectarlo y decir, bueno, aquí estamos, ahora sí, caminemos, conversemos. ¿No? Hay muchas actividades que hacemos en la montaña, ¿sí? Pero vamos a acampar, generamos una hermandad, comemos, hacemos varias actividades, con el propósito también de darles herramientas a los hombres para enfrentar ciertas cosas que pasan el día a día, porque decimos que la batalla más difícil que enfrenta el hombre no es llevarle a la montaña, es cuando le damos las herramientas y las tiene que usar en el día a día. ¿No? Regreso a la montaña con herramientas nuevas ahora a usarlas, ¿no? Porque ahí es donde enfrentamos en verdad esos gigantes que tenemos, ¿no? De nuestra familia, de nuestro trabajo,
muchas cosas que el hombre también carga, ¿no? Ajá. Entonces creemos... Ahora, hay muchos retos que debes superar en la montaña, pero hay algo que mencionaste, Sebastián, que me llamó mucho la atención: formar hermandad. Ese es uno de los retos, de los desafíos después de estar en la montaña, Andrés. Sí, bueno, cuando estamos en la montaña lo que hacemos es vencer gigantes. Y hablando de los gigantes para nosotros son aquellas cosas que no logramos superar en el día a día. Como dice Sebastián, estamos metidos en automático muchas veces. Vamos a la iglesia, sí, pero no siempre logramos tener una relación en otro nivel con Dios. Cuando estás en la montaña buscamos enfrentar esos gigantes, sanar nuestro corazón, y eso nos permite andar más livianos, nos permite andar más libres y además más cercanos en la relación con el Señor. Entonces lo que hacemos en la montaña con los hombres es entregarles estas herramientas, pero también alivianarles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los hombres a veces estamos cargados. Tenemos muchas responsabilidades, tenemos muchos roles, o a veces no sabemos los roles que tenemos que hacer como hombres, tanto en la familia, en el matrimonio, en la paternidad, en el trabajo, y a veces entonces estamos o soltando roles o asumiendo cosas que no son nuestras. Entonces, cuando estamos en la montaña tratamos de darles estas herramientas para que el funcionamiento del hombre sea conforme a la palabra de Dios. Ahora, un aspecto muy importante de este tipo de retiros, sigo tomando la idea de la hermandad. Y estoy pensando en lo que dice un texto bíblico respecto a que, así como el hierro afila al hierro, el hombre pues forma su carácter en esa interrelación con sus congéneres, con otros hombres. Pero nosotros los varones, de manera usual, por ejemplo, si estamos en el trabajo, no es que vamos a un lugar para socializar. Para el hombre el trabajo es el lugar más bien donde va a competir en cierto sentido. No veo el trabajo como un espacio de socialización. Significa que nosotros tenemos que darnos a un nivel de mayor socialización solo para tener amigos, o en qué sentido ese afilarse el hacha entre otros varones debería ser parte de una cultura que tenemos todavía pendiente por desarrollarlo como varón, más allá de la socialización. Sí, yo creo que tenemos que desarrollar esa cultura. Ajá. Porque cuando se reúnen las mujeres es, ¡ay, cómo están! ¿Y tus hijos? Y hablan de los hijos y de cada uno de los hijos. Ajá. Pero cuando nos reunimos los hombres, es como, oye, ¿y el fútbol? La política, los carros, que nos encanta, pero... O las motos en algunos casos, ¿no? Exacto, pero no un tema como de oye, nosotros. ¿Cómo estás? Ajá. O sea, ¿cómo te sientes? ¿No? ¿Qué te está pasando? Sí, estoy atravesando esto, me peleé con mi esposa, o no tengo relación con mi hijo, o en el trabajo, porque inclusive hasta en el trabajo nos cuesta decir, oye, no estoy mal. Ajá. ¿Sabes qué? Me van a votar o está, no sé... Entonces, no nos gusta mostrarnos muy vulnerables, porque yo siento que mostramos debilidad hacia otros hombres cuando yo me muestro como soy. Y cometemos ese error de aislarnos cada vez, de lo mío, cargo y no quiero contar, no me quiero sentir débil con mi compañero. Entonces, eso viene afectando. Entonces, ¿qué queremos con la hermandad? Es romper eso, romper esa cultura de, oye, no estás solo. O sea, llámame, ¿no? ¿Sientes algo? ¿Quieres que ore por ti? ¿Quieres reunirte para tomar un café? Ajá. De pronto, pero alguien que sí nos edifique, alguien que sea otro brother, como decimos, de montaña, o que sientas esa confianza también de contarle en verdad la situación. De pronto te puede dar un consejo, puede orar por ti, ¿sí? Que a veces no sabemos qué hacer. Muchas veces estamos ahí perdidos. Ahora, hay una tendencia de aislarse en nosotros como varones, de una relación, del contexto de comunidad, de tu contexto social. E incluso uno puede ver eso hasta en el Génesis. Estaba recordando aquel episodio que narra el capítulo 3 de Génesis, justo cuando después de que la serpiente ya le ha convencido a Eva, dice que ella va con el fruto y le da a comer a Adán. En algunas traducciones de la Biblia he encontrado que estaba junto a ella. Porque a veces decimos, ¿dónde estaba Adán mientras la serpiente le estaba convenciendo a Eva? Estaba aislado. Pero he visto en algunas traducciones bíblicas que dicen que Adán no es que estaba lejos, estaba cerca a ella, sin embargo, emocionalmente desconectado, indiferente a lo que ella estaba haciendo o a lo que le estaba sucediendo. Y esa es una tendencia de nosotros los varones de aislarnos en nuestra propia caparazón. ¿Y cómo
Desde su propia experiencia como varones, que han caminado un poco más, que se han expuesto un poco más, que han sido un poco más vulnerables, ¿cómo salir de esa costra de aislamiento para conectarnos un poco más? Porque nosotros no somos dados naturalmente a conectarnos. En mi experiencia, justamente tuve la oportunidad de hablar en el grupo de hombres de mi iglesia. En mi iglesia hemos tenido reuniones de varones que están en un promedio de 25 o 30. Nos reunimos, pero el de mujeres son de 80 a 100. Y cuando me fui el de mujeres, eso parecía, o sea, convención. Una colmena. Y todo el mundo hablaba. Sí. Y yo dando la charla y pidiéndoles, a ver, conversemos, y los hombres están callados, no quieren hablar, entonces me toca insistir. Y digo, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué el hombre no quiere hablar? Sacarles con cuchara. Toca sacarles con cuchara. Entonces, en mi experiencia he visto que, por un lado, está nuestra naturaleza de ser competitivos, en el que no me quiero mostrar vulnerable ante otro porque el otro me va a juzgar o voy a ser más débil que el otro. Por un lado está eso, pero también está culturalmente, porque nos enseñan a los hombres a, eres hombre y no debes llorar, eres hombre y tienes que soportar todo. Es un poco lo que culturalmente... No debes ser frágil, no te debes mostrar frágil. No llores. No llores. Los hombres no lloramos. Y básicamente, como te digo, a veces en las reuniones dentro de la iglesia, parece el festival de los hombres duros. Como decía en aquellos programas. ¿Cómo vencer eso? Pues una forma es generar espacios seguros que no siempre encontramos. Porque a veces cuando estamos en un problema y le dices a tu compañero de trabajo y que a veces ¿qué te dicen? Bueno, bajemos a la tienda de la esquina a ver cómo resolvemos esto. Este es lo que está pasando actualmente. Y no encuentras un consejo sabio. Cuando alguien está, qué sé yo, por divorciarse, ¿qué es lo que te dicen? Bueno, déjale. ¿Para qué no tienes que sufrir tanto? Es lo que está pasando. Encontrar un verdadero amigo que te motiva, que te confronta, porque a veces no nos gusta ser confrontados frente a la realidad, o sobre todo con palabra, porque la palabra nos dice cómo debemos ser como hombres, y son estándares altos, porque a Cristo les gusta hombres con altos estándares. Entonces, preferimos a veces la parte fácil, que es, bueno, huir. Y esa también es parte de nuestra naturaleza. Hemos visto cómo David se fue a la cueva y se refugió con otros hombres, pero empezaron a animarse. Este ejército de 40 hombres se limaban entre ellos y pasaron de un tiempo de depresión a ser un ejército bastante exitoso, digamos así. Y eso es lo que un poco necesitamos, alejarnos, generar un espacio seguro, un espacio de confianza donde podemos limarnos sabiendo que el otro amigo que está a mi lado está por mí, que va a poner su brazo por mí. Entonces, cuando yo sé que él está por mí, entonces yo puedo confiar, pero no siempre encontramos eso. Entonces, ¿qué hacer para que los hombres podamos avanzar un nivel más? Es ser parte de una hermandad, saber que tenemos un amigo que está por mí. Tal vez mirar la vida en términos de retos, estoy pensando, porque a veces uno se empieza a aburrir cuando ya no encuentra retos que vencer en la vida. Y estoy pensando, Sebastián, un poco en la parte de la relación cotidiana de un hombre en su contexto de familia, por ejemplo. ¿Por qué el hombre empieza a recurrir hacia su propia cueva personal? Porque a lo mejor encuentra mucha monotonía en el hogar. Si es así, ¿dónde romper esa monotonía para que nuevamente se reavive el espíritu de un hombre que le encantan los retos? Si incluso él mismo no se autodesafía a buscar nuevos retos. ¿Qué podría ser una esposa en ese sentido? O una hija en casa que le desafía a su padre a hallar nuevos retos en su vida. Claro, hemos perdido un tema de honra y eso nos afecta mucho. Entonces, yo creo que el hombre tiene un legado importante, ¿no? Porque tiene tal impacto el hombre en la familia que cuando, por ejemplo, la mujer dice, vamos a la iglesia, dice, no, yo no voy. Y el hijo también dice, yo tampoco. Claro. Pero si el hombre dice, hoy todos nos vamos, pues se va hasta la mascota. Nadie se queda. Porque claro, a ese nivel de autoridad, ¿no? Entonces, yo creo que el hombre debe recuperar esa autoridad, esa honra en casa. Primero, conectándose con Dios. Porque nadie genera una honra en casa si no hay un hombre conectado con Dios. Entonces, eso,
para mí es importante. El tema de cooperar, un tema de retos, es ir a empezar. El hombre es conquistador, porque el ADN de nosotros es conquistar y la hemos ido perdiendo, ¿no? Es como quiero llevar a mi familia a otro nivel, ¿no? O cambiarnos, nos conformamos con poco. Ahora encontramos hombres que se conforman con poco. Y yo creo que ese legado de dejar, oye, tengo un papá, ¿no? No sé si las generaciones antiguas, pero mi papá era trabajador, mi papá luchó por nosotros, mi papá nos hizo esta casa, mi papá esto, me pagó los estudios. Yo creo que recuperar eso, ¿no? Ese hombre que va dejando un legado primero de conquista, sobre todo en los varones. Ajá. En mi caso particular, yo tengo 2 hijos varones. Entonces, yo tuve un despertar cuando primero encontré el movimiento, este ministerio me cambió literal, y regresé a ver a casa y dije, tengo 2 hombres, pero soy un papá joven. Sí, pues, tengo hijos grandes. Y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué les estoy dejando a mis hijos grandes? Hubo un rompimiento interno. Dije, no, esto no. Entonces, ahí hizo un clic y dije, quiero dejarles algo diferente a ellos. Porque si no van a hacer lo mismo. Sí, papá dormido, hijos dormidos, nada de conquistar, nada de hacer cosas diferentes que me edifiquen a mí, que edifiquen mi casa. Ahora, Salomón dice que es mejor que un hombre se conquiste a sí mismo a que conquiste ciudades, por ejemplo. Y en ese sentido, parte de las actividades de 4M es guiar, facilitar, ayudarles a los varones que participan en las actividades a vencer gigantes. Y cuando a veces hablamos de gigantes, empezamos a ver atrás, es decir, qué sucedió en mi background, en mi contexto, antecedentes aún genealógicos. Y probablemente podamos querer como evadir mi responsabilidad echándole la culpa de cómo soy ahora, no sé, pues a mis padres, a mis abuelos y todo eso. Sin embargo, la Biblia dice que el alma que pecare, esa es la que morirá. Y en el contexto de ese pasaje, desafía a cada persona a asumir la responsabilidad sobre sus propios actos, sobre sus propias decisiones. Y en este sentido, la culpa de Pedro no la tiene que pagar Juan. La culpa de los padres no tienen que pagar los hijos. Y a veces hay padres tan buenos y que tienen hijos que no son coherentes con la educación que han recibido y al revés. ¿Cómo tener cuidado de no evadir la responsabilidad sobre nuestras decisiones ahora en este tiempo y no echarle la culpa a terceros en ese proceso de formación de los hombres? O sea, el momento que está viviendo nuestro país y las estadísticas están siendo difíciles. 70% de los hombres no participan en la crianza de sus hijos, que es un poco lo que estamos diciendo. ¿Por qué los hombres están pasando eso? Creemos que porque están heridos. ¿Qué estamos construyendo? Y claro, no es culpa de nuestros antecesores, aunque tendrán su responsabilidad y tendrán que entregar su respuesta ante el Señor. ¿Qué podemos hacer nosotros ante eso? Tal vez yo no tuve un padre, tal vez yo no tuve una madre, no tuve un buen modelo, y lo que está diciéndome la sociedad de cómo ser hombre es totalmente distorsionado. ¿Qué puedo hacer frente a eso? ¿Cómo puedo entonces, si yo no tuve un modelo de padre, ser un buen padre? Pues tenemos un padre que nos ama, que nos enseña y que nos guía. Lo que hemos desarrollado es, a través de las actividades en el movimiento del Cuarto Mosquetero, confrontarnos a eso. Sanar nuestro pasado para poder enfrentar mejor un presente y evolucionar de una mejor manera hacia el futuro. Como decía Sebastián, hemos visto un padre pedir perdón a un hijo. Hemos tenido testimonios increíbles donde un padre, al regresar de la montaña, se arrodilla frente a su hijo y por primera vez a sus 7 años le dice te amo. Donde hijos se arrodillan frente a sus padres y les dicen te pido perdón. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es lo que ha pasado en la montaña, en el XCC, para que eso pase? Y es porque los hombres, cuando tenemos heridas, desarrollamos y distorsionamos nuestro carácter. Y eso termina en comportamientos distorsionados, en comportamientos diferentes a lo que podría llevarnos hacia algo que está bien frente a la Biblia. Cuando estamos en la montaña, confrontamos eso, soltamos, es decir, cogemos esa maleta que está
pesada, cargada, y la sacamos, la limpiamos, la cosemos esos rotos y nos volvemos a poner una maleta, pero ya sin peso. Y eso nos permite regresar y enfrentar nuestra vida de una manera libre, de una manera, digamos, más natural, porque somos hechos, construidos a imagen y semejanza. No fuimos construidos exclusivamente para hacer malas cosas. Fuimos construidos y tenemos herramientas para poder ser buenos padres, buenos esposos, buenos hermanos, buenos hijos. Entonces eso es un poco lo que estamos tratando de desarrollar, no un poco, bastante, porque realmente son duros. El movimiento, los hombres son duros. El movimiento lleva a que el hombre tome esa decisión, porque estamos conscientes de lo que está pasando. Sí, estoy de acuerdo en que no podemos culpabilizar a nuestros padres. Tenemos que tomar una decisión de cambio ahora, pero a veces no sabemos cómo hacerlo. Y eso es lo que nosotros estamos buscando al presentar esta alternativa en la cual los hombres se dan cuenta. Hemos visto, por ejemplo, hombres que nos han contado hasta la semana anterior estuve en vicios y tomo la decisión de dejarla porque me doy cuenta de que esto no me está sumando a mi vida. En mi caso, cuando conocí del movimiento y empecé a involucrarme, realmente sentí un cambio porque me sentía letargado. Yo sé que podía más cosas, pero era de los que llegaba a la casa y prendía la televisión. Y mis hijos por aquí, por allá, y yo no les atendía mucho. Aprendí que soy un hombre del 100%, que puedo dar más de mi 100%, que está esa cima y la puedo lograr. Y no sabía tanto que podía hacer. Entonces, desde que yo pude hacer eso y además tuve el acompañamiento y el apoyo de otros hombres que me decían, dale, tú puedes más. Porque a veces para nosotros como hombres es fácil entrar en esa caja blanca, vacía, que por eso a veces... Que no hay nada. Que no hay nada. Y las esposas te preguntan, ¿y qué estás pensando? Y uno no está pensando en nada. Y en realidad... Pero el problema es que a veces nos quedamos en esa caja mucho tiempo. Y no estamos enfocados en lo que debemos hacer y no cumplimos lo que las escrituras nos dicen de que educa a tu hijo aún desde pequeño y no te avergüences de cuando él sea grande. Y dejamos que pase los años. Y no logramos nuestros sueños. Yo creo que una de las formas más importantes de enseñar a mis hijas a cumplir sus sueños es que yo cumpla los míos. Si yo quiero verles a mis hijas en lo más alto, en aquella cima que su sueño diga, tengo que serlo yo también, porque yo marco el camino. Entonces esa es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es tomar el camino conmigo, porque detrás de mí vienen otros. Ahora, cuando hablamos de nosotros mismos crecer, ayudarles a nuestros hijos a llegar a esa cima, a veces tendemos a priori a pensar que esa cima es el éxito muy desde la perspectiva del sistema, es decir, una buena posición económica, una buena posición social, y a veces tendemos a proyectar el éxito de una manera sesgada en ese sentido. Pero desde el contexto más integral de éxito, un hombre de éxito, un padre de éxito, un cristiano de éxito, ¿podríamos definirlo cómo, Sebastián? Yo creo que el éxito no es algo que consigues, sino es algo que lo vas consiguiendo día a día. El llegar a la casa y tener un tiempo con tu esposa, con tus hijos, para mí creo que es un éxito. Porque no espero llegar a tener todo para darles, sino les voy dando y a esa medida que lo voy consiguiendo, lo voy disfrutando con ellos. Y eso es lo que hemos perdido de ser, como decía justo Andrés, de ser esos hombres al 100%. Pues tenemos muchos hombres al 20, al 30, al 50, y otros están haciendo el rol que debemos hacer. La crianza de nuestros hijos, el YouTube, ¿no? Las redes sociales, y no nosotros, ¿no? O suponemos muchas cosas. Yo creo que un hombre inclusive de éxito, por ponerlo así, creo que se va realizando en el día a día, pero nos enfocamos mucho que el primer ministerio es tu casa, es tu hogar. Entonces un hombre de éxito es porque tiene un hogar correcto, no perfecto, sí correcto, y tratamos de que recupere eso, ¿no? Eso de recuperar mi hogar nuevamente, de tener una comunicación en casa. A mí me pasaba muchísimo eso. O sea, yo era de, como decía Andrés, de llegar y no, estoy cansado, creo que tengo derecho. Y todos creo que llegan, ¿no? A sus actividades. Y tener ese tiempo de desahogarnos, más con los que tienen mujeres, ¿no?
Porque a veces los que tienen hijas mujeres, creo que es más tiempo todavía de que se desahoguen. En mi caso tengo una hija mujer, y es la princesa de la casa. Pero creo que todos debemos darnos ese tiempo. Y creo que eso es parte del éxito. Más que llegar a tener dinero o ser reconocido, yo creo que primero es ser reconocido en casa como un buen padre. Que mis hijos digan, yo quiero ser el líder que fue mi papá y más todavía. Yo siempre digo que soy esa gradita sobre la que tienen que pisar. Y me di cuenta en eso, cuando encontré otros hombres que también persiguen lo mismo. Y yo creo que debemos buscar inclusive yo creo que todos debemos tener esa mentoría, ¿no? De otro hombre. Y todos lo aconsejan, ¿no? Siempre busca a alguien que te ayude en el tema, un mentor financiero, un mentor espiritual. Yo creo que eso ayuda mucho a irte ubicando, ¿no? Entonces, para mí es importante primero encontrar ese éxito o esa realización en casa. Y yo creo que lo demás inclusive puede venir por añadidura. También parte de lo que buscamos como hombres o como cuarto mosqueteros es el tema de que buscar a Dios también. Y como dice la palabra, busca a Dios primero y todo va a ser añadido. Buscar a Dios y su justicia y Él va añadiendo el resto de cosas. Y literal, lo hemos visto que va de esa forma, ¿no? Ahora, ya para ir cerrando esta conversación que me ha resultado súper interesante, desafiante, conversar aquí sobre temas muy propios de nosotros los varones. Y que dicho sea de paso, tú puedes compartir esta conversación, este episodio con a lo mejor tu padre, tu esposo, que va a ser probablemente muy útil. Y claro, para ti como mujer también conocernos un poco más a los varones va a ser muy importante aún en tus propias relaciones, por ejemplo, en el contexto de familia, con tu cónyuge o con los hijos. Y ya como decía, para ir terminando esta conversación, Jesús dijo, ya no los voy a llamar siervos, sino amigos. Amigos. Y a veces nosotros no nos llama mucho la atención en episodios de nuestra vida ir a la iglesia porque es más actividades religiosas que una construcción relacional con alguien. Y al final el evangelio no es algo, sino es alguien. Es Jesús. Y a mí me cuesta mucho visualizarlo a Jesús como ese tipo, ese pana, ese amigo que está a mi lado, más allá de la parte doctrinal religiosa como tal. ¿Cómo uno puede construir esa relación y mirarlo a Jesús como un amigo real que está a mi lado y no construir la espiritualidad desde una concepción doctrinal únicamente, filosófica únicamente, sino relacional con Jesús? ¿Cómo Jesús ha llegado a ser ese amigo cercano de ustedes? Ese amigo real, o sea, el que está allí, o sea, que no es una idea, que es una persona. Antes de entrar en eso, me llama la atención cómo tú le hablas a la mujer. Y quiero mencionar esto porque más en la mitad de los hombres mosqueteros en el Ecuador han sido inscritos en nuestro movimiento por una mujer. Vea eso. Y además, a las mujeres que nos están viendo y escuchando, decirles que el movimiento integra mucho a la familia. Por ejemplo, las mujeres se reúnen mientras nosotros estamos en la montaña y van orando en ciertos espacios donde ellas van a conocer. Ellas saben dónde estamos todo el tiempo. Yeah. Inclusive nosotros tenemos un GPS sí. que estamos conectados y ellos van a saber dónde estamos. Pero además van a saber en espacios donde necesitamos oración. Y ellas van a reunirse y van a orar. Y luego van a conocer también de esto. Por eso es que nos gusta, porque este movimiento no es solamente de hombres. Principalmente nos enfocamos en el hombre, pero integra a la familia. Estamos próximos también a desarrollar movimientos más también, actividades exclusivamente para las mujeres, pero eso quería mencionarte. Pero con respecto a cómo relacionamos nosotros una mejor... una cercanía con Jesús. Con Jesús. Te voy a contar mi experiencia. Sí. Yo soy un hombre aventurero, me ha gustado la montaña, me gusta el deporte, la aventura, lo he hecho desde que soy niño. Sin embargo, cuando estaba en la montaña, llegó un punto en el que no daba más. Y yo entonces me veía ahí y veía a otros hombres de otras edades. Inclusive hemos visto hombres de 70 años, hemos visto chicos de 16 años, hemos visto hombres el doble que yo y hemos visto hombres delgaditos. Y entonces yo decía, bueno, yo pues estoy preparado, o sea,
a papá. Estoy ¿no? de la media para arriba. Por ahí. Total, estaba en las montañas y llegó un momento en el que no daba más. Mis fuerzas no daban más. Y yo veía a otros que ya avanzaban y yo decía, Dios mío, ya. Y eso pasó, lo que acabo de decir. Dios mío, ¿qué hago? Si ya no doy más, Dios mío, ¿qué hago? Ayúdame. Y a veces no hacemos eso. Que cuando necesitamos, buscamos en cualquier cosa, menos en Jesús. Cuando yo no tenía esas fuerzas y me faltaba algo, y yo veía lo que me faltaba y dije, no creo que voy a lograr esto. Entonces dije, si yo no puedo en mis fuerzas, hay alguien que sí puede. Y dije, Señor, tal vez no te he seguido hasta aquí, pero de aquí en adelante cada paso acompáñame y dame fuerza. No sé cómo lo logré. Te digo sinceramente, cuando terminé y regresé a ver y dije, wow, eso hice. Y cuando ya regresé a mi casa y me dijeron, ¿esto recorriste? Dije, si no hubiera estado Jesús de mi mano, no lo hubiese logrado. ¿Eso qué significó para mí? Que dije, si eso lo experimenté en la montaña, lo debo experimentar en mi día a día. Porque mañana tienes ese tema de que te quedas sin trabajo y no sabes qué hacer. Y esa es tu montaña. Y esa es tu montaña. Así es. Y a veces, ¿qué haces? Llamas a medio mundo y te cargas y esto y el otro. Pero, hey, Jesús estuvo ahí para darte la mano. Y a veces no sabes como padre qué hacer o como esposo qué hacer. Y pagar la cuenta y no sabes qué hacer y recurres a 1000 cosas, menos al que estuvo para ti. Entonces, ¿cómo entregar cómo mejorar esa relación? Es viviéndola ahí. Es decir, que cuando se terminan mis fuerzas, empiezan las de Él. Pero no necesito desgastarme para empezar las de Él. Para mí ha sido extremadamente increíble poder saber que Él está por mí. Y que cuando entrego mis cargas a Él, puedo caminar. Fantástico. Yo quería añadir ahí, Sí, señor. igual que en el caso de Andrés, por ejemplo, que él le pidió fuerzas y viene... y dice, Jesús está aquí y me va a ayudar. Para mí, en cambio, la forma en que se muestra Jesús también es a través de alguien. Entonces puede ser alguien que vino y dijo, vamos, yo te ayudo. O yo te llevo la maleta y yo estoy aquí. Puede ser también a través de alguien. Yo lo veo así, porque hay veces que no sabes, y alguien que a veces que ni conoces, y estás ahí y así se ha mostrado. A veces estoy ahí y recibes la llamada de alguien. Alguien movió el corazón de otro hombre para que reciba una llamada. Entonces yo también, a través de él, también veo a Jesús obrando. Fantástico, fantástico. Allí están Jesús de Nazaret, Jesús el Galileo, Jesús el Maestro de Jerusalén, Jesús nuestro amigo hoy. Está también tan cercano y a veces nosotros lo subestimamos como varones porque creemos que tenemos toda la capacidad, toda la suficiencia de resolver cualquier cosa del mundo porque es parte o de una fortaleza o de una debilidad, ¿verdad? El creer que estamos llamados y que podemos resolverlo todo de manera muy autónoma y muy autosuficientemente sin la dependencia de Dios. Ese será asunto de otro tema. Hay información, material, contenido tal vez a través de sus redes sociales, sitio web de 4M. ¿Cómo nuestros amigos pueden conocer un poco más sobre el ministerio? Claro, estamos en todas las redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok. Tenemos un grupo de WhatsApp ampliado también. Nos pueden encontrar como @4ms. Ajá. @4ms. S de Ecuador, las dos primeras Sí, Lo letras. que ese pasa es es verdad. que 4M tiene varios países. En este caso del Ecuador es 4MEC. Sí, 25 países, estamos empezando un nuevo país. El mes anterior se sumó España por primera vez. El mundo hispanohablante está siendo transformado también. Wow. Y también está nuestra página web www.4ms.org. Toda la información la estamos poniendo en redes sociales, sacamos informes, videos y además tenemos un grupo donde nos reunimos y cualquier hombre que necesite una ayuda, no es necesariamente que tiene que pasar por la montaña, somos una hermandad abierta que si alguien quiere sumarse, por favor, escríbanos, pónganos un mensaje en Instagram, en Facebook, en lo que sea, y podemos nosotros atender. Nos encanta y nos mueve la transformación del hombre. Fantástico.
4MEC, 4 letras básicamente, 4MEC.org, el sitio web. Bueno, gracias Sebastián, Andrés, por haber conversado unos minutos aquí en Laboratorio de Fe, por seguir aportando en esta reformulación de algunos conceptos que nosotros a veces los tenemos como dados, como hechos, pero que en realidad necesitan ser redefinidos, replanteados e incluso revividos. Que Dios los bendiga muchísimo. Será hasta otra conversación aquí y hasta un posible encuentro en alguna montaña con 4M. Nos vemos. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias por invitarnos. Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.